Vamos a ver el concepto de transcriptoma y proteoma. Vamos a considerar que el transcriptoma va a ser un conjunto completo de ARN mensajero que va a ser transcrito a partir del ADN de una célula cualquiera en algún momento determinado. Entonces, como tal, el ARN mensajero va a ser o va a representar la expresión génica en un instante particular del ciclo celular y va a variar según múltiples factores que son los que escribimos aquí. Estos factores que van a influir en esta expresión génica del ADN al ARN mensajero van a ser el primero va a ser el estado fisiológico de la célula. El segundo, condiciones ambientales que pudieran influir en esta expresión. Fases del ciclo celular. Factores de diferenciación celular y regulación del desarrollo. Estos factores y el transcriptoma pues va a representar o nos va a proporcionar un instantáneo del funcionamiento celular. Bueno, en el transcriptoma van a haber distintos tipos de genes según su función en la célula. Vamos a ver estos tipos de genes básicos. Aquí tenemos un gen dibujado, simple, donde vamos de 5' al 3', con la región promotora y vemos algunos exones e intrones. Y bueno, estos genes pudieran ser tanto genes housekeeping o genes de mantenimiento, que ya lo mencionamos en algún momento. Vamos a escribirlo. Estos van a ser genes que se van a expresar de una forma constante en todas las células porque van a codificar proteínas esenciales para la supervivencia de la célula, como algunas proteínas que pudieran estar involucradas en el metabolismo basal de los órganos, por ejemplo. Luego pudiéramos tomar los genes específicos de tejido. Bueno, estos genes se van a expresar solamente en determinados tipos celulares. Por ejemplo, la hemoglobina se va a expresar en eritrocitos, o la miosina se va a expresar en células musculares, y así tenemos diferentes tipos de genes específicos según el tipo de célula. Podemos tomar también un tercero, que son los genes regulados por el desarrollo. Bueno, van a haber algunos genes que solo se van a activar en etapas específicas del desarrollo del organismo, como algunos genes tipo H o X, que van a expresarse en la formación del cuerpo durante la embriogénesis. Mencionado esto, podemos decir que no todos los genes del genoma van a estar siempre expresados. Y pues vamos a tener diferentes tipos de células que van a expresar distintos conjuntos de genes, tal como lo escribimos. Pero también sabemos, incluido por estos factores que escribimos acá, que la expresión génica puede cambiar en respuesta a ciertos estímulos externos. Estos estímulos también pudieran ser estrés, señales hormonales o incluso cambios ambientales. Y ahora en esta parte el proteoma va a ser el conjunto completo de proteínas que se van a expresar en una célula en un momento cualquiera. Entonces, esto va a representar, por decirlo de alguna manera, el producto final de la expresión génica, y al igual que el transcriptoma, pues también va a ser altamente dinámico y también va a ser variable. Bueno, podemos decir que el proteoma va a estar influenciado por la traducción diferencial de los ácido ribonucleico mensajeros o los ARNM, por la degradación de proteínas, porque no todas las proteínas duran mucho tiempo en la célula, y también por las modificaciones post-traduccionales. Entre estas vamos a tener la primera modificación post-traduccional, que va a ser la fosforilación,
Bueno, en términos muy generales, la fosforilación es la adición de un grupo fosfato. Aquí tenemos un ejemplo de una regulación de enzimas porque tendríamos una proteína ya sintetizada, sería esa verde, donde mediante la acción de la proteína sinasa, la ATP o la adenosintrifosfato va a donar un grupo fosfato a esa proteína verde y en este caso la proteína ahora va a estar fosforilada, tal como lo marcamos aquí. Y esta fosforilación pudiera activar o incluso desactivar su función. Y en el sentido inverso también va a haber una proteína fosfatasa que puede eliminar ese grupo fosfato y puede revertir la modificación. Esto es un buen ejemplo de una modificación posttraduccional porque ocurre después de la traducción del ácido ribonucleico mensajero en esta proteína verde que acabamos de mostrar. Y como tal, pues vemos cómo involucra este cambio químico covalente, que es tanto la adición como la eliminación de este grupo fosfato. Entonces, esta adición pues va a afectar a la actividad, la localización e incluso la interacción de la proteína con otras moléculas. Otra modificación posttraduccional tendríamos la glicosilación, que otra vez en términos muy generales va a ser la adición de azúcares. Aquí lo que vemos es una membrana plasmática con sus principales componentes, como tenemos la bicapa de fosfolípidos y vamos a tener también una proteína de membrana en morado que atraviesa toda la bicapa e incluso puede actuar como canal o transportador de ciertas moléculas a través de este canal medio. Y también tenemos estas cadenas de azúcares sobresalientes que va a estar formada en este caso va a ser una glucoproteína porque va a incluir una proteína y un carbohidrato. Y en este caso sería un glucolípido porque serían lípidos más el carbohidrato. Este esquema pues va a representar la glicosilación o esta modificación posttraduccional típica para muchas proteínas y lípidos también de la membrana celular. Otra modificación posttraduccional tendríamos la ubiquitinación. Va a ser un marcaje a una proteína con una pequeña molécula llamada ubiquitina, tal como lo mostramos aquí en el dibujo. Esta marca que le hace a la proteína le dice a la célula que esa proteína debe ser destruida en una estructura especializada llamada proteosoma. Digamos que va a ser una estructura que va a actuar como una trituradora molecular. Esto porque una vez que la ubiquitina ha marcado la proteína va a pasar hacia el proteosoma y digamos que va a reciclar estas proteínas dañadas que ya no se necesitan y van a quedar estos elementos o estos aminoácidos. Y por último tenemos esta modificación posttraduccional que es la metilación o la acetilación. Van a funcionar más que para la regulación de la actividad de histonas y de otro tipo de proteínas, tal como lo vemos aquí en la imagen. En esta imagen vemos de forma resumida el cómo se empaqueta el ADN alrededor de ciertas proteínas que le vamos a llamar histonas, tal como lo vemos aquí, que van a formar los nucleosomas, que luego se van a organizar en cromatina y que se pueden incluso organizar en dos estados principales. Una va a ser la cromatina cerrada o heterocromatina, que por decirlo de alguna manera está como muy compacta, generalmente no se transcribe porque el ADN es menos accesible a las enzimas de transcripción. Y luego tendríamos a la cromatina abierta o la eucromatina. Esta está menos empaquetada y va a ser transcripcionalmente activa ya que el ADN está más accesible a las proteínas que inician la transcripción. Esto es meramente informativo, ya se verá más adelante a forma detallada,
pero sobre las modificaciones post-traduccionales vamos a tener estas marcas epigenéticas, que en este ejemplo tenemos la metilación, o incluso también se le puede poner un grupo acetilo o también llamado acetilación de histonas. Entonces es la metilación o la acetilación de histonas. Estas marcas epigenéticas que acabamos de mencionar, tanto la metilación como la acetilación, van a modificar la estructura de la cromatina y esto va a permitir que bloqueen la expresión de los genes. Entonces, de esta forma, la célula puede regular que genes estén tanto encendidos como apagados, por decirlo así. Ya por último, podemos mencionar la relación entre el transcriptoma y el proteoma. El transcriptoma, como ya dijimos, es un reflejo de la expresión del ADN y el proteoma es el verdadero ejecutor de la función celular. Vamos a tener que no todos los ácidos ribonucleico mensajeros del transcriptoma van a ser traducidos en proteínas. Vamos a tomar un ejemplo. Podemos pensar en una proteína, en la proteína ferritina, que va a almacenar hierro en las células. Y podemos decir que cuando hay poco hierro, el ácido ribonucleico mensajero o el ARNM de la ferritina va a estar presente, pero no se va a traducir. ¿Por qué? Porque va a existir una proteína represora, digamos en esta parte, que va a ser la región no traducida o la 5'UTR. Y por decirlo así, va a bloquear la traducción. Esta proteína en rojo entonces será la IRP. Y bueno, en el otro caso, en el caso de que aumente el hierro, la proteína represora se desprende, es decir, desaparece esta proteína y esto va a permitir que el ácido ribonucleico mensajero se pueda traducir en ferritina para poder almacenar el exceso de hierro que se encuentra en la célula. Este es un caso de regulación post-transcripcional sin la destrucción del ARNM. Y como ya lo hemos dicho, eh, hay algunas proteínas que requieren modificaciones post-traduccionales antes de ser completamente funcionales. Incluso podemos decir que hay algunas proteínas que pudieran permanecer activas en la célula incluso después de que los ácidos ribonucleico mensajeros han sido degradados.